vamos a hablar de los documentos equivalentes electrónicos. Si se llaman documentos equivalentes ¿a qué? Documentos equivalentes a la factura electrónica de venta, ¿cierto? A la factura de venta. Los documentos equivalentes siempre se crearon equivalentes a la factura electrónica. ¿Por qué existen esos documentos? Porque hay actividades o hay empresas o hay que por su objeto, lo que sea, tienen que cumplir con otras características diferentes a la factura, ¿cierto? Entonces ellos debían de tener códigos especiales dentro del documento, pero debían expedir algo, ¿cierto? Para documentar esa transacción, entonces por eso es que existen esos documentos equivalentes. Acá volvemos a mostrar este mapa del sistema de factura electrónica solamente para saber que estos documentos equivalentes estaban en papel y migraron a ser documentos equivalentes electrónicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que se llaman DE? Y que para hablar del documento equivalente electrónico hablamos de la resolución 165 y de la resolución 119. Entonces, en la resolución 165 decía que si usted es un sujeto, ¿cierto?, que es responsable de facturar o de expedir documento equivalente, puedo seguir haciendo documento equivalente electrónico, ¿sí? Ahí de una vez le dice electrónico o factura electrónica de venta. Puede hacer cualquiera de los dos. ¿Cómo así? Entonces, si yo hacía boleta de ingreso a cine, por ejemplo, todavía no hemos visto cuáles son esos documentos, ¿puedo hacer factura? Sí, la norma le dice, si usted cree que su documento lo puede plasmar en la factura electrónica de venta, pues haga factura electrónica de venta. Pero si usted quiere seguir con el documento equivalente, haga el documento equivalente, pero de forma electrónica. Vale aclarar que estos documentos equivalentes, cuando se hacen de forma también electrónica, siguen teniendo los mismos requisitos. Los requisitos de los documentos equivalentes están en el artículo 19 y 20, si no estoy mal, de la resolución 165, donde le dice usted que debe tener la boleta de cine, que debe tener el documento equivalente de peajes, el de bolsa de valores. Le dice con esos, ¿y se los ha cambiado? No, no se los cambia, simplemente le dice pase de papel de la forma que lo está haciendo a forma electrónica. Pero si usted cree que es mejor hacer factura electrónica de venta, haga factura electrónica de venta cumpliendo con los requisitos. Entonces, ¿cuáles son esos documentos equivalentes electrónicos? Entonces, el tiquete de máquina registradora con sistema POS, ese es el que conocemos todos nosotros, ¿cierto? Yo creo que conocemos la mayoría, pero de pronto no todos. Entonces, el sistema de máquina registradora POS es el que nos dan en las grandes superficies, pero a veces también nos lo dan en restaurantes, ¿cierto? A veces también nos lo pueden dar en las tiendas de ropa. Entonces es el documento pues que conocemos por excelencia, nosotros como lo conocemos como el POS. Y hasta ahí, porque ese POS murió, ahora existe ese etiquete de máquina registradora con sistema POS. Documento expedido para los servicios públicos domiciliarios, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los servicios públicos domiciliarios? Entonces encontramos que está el acueducto, la energía, el gas, tiquete de transporte de pasajeros. Recuerden que cuando hablábamos de unas excepciones de facturar electrónicamente, decía que las personas que hacía transporte, ¿cierto? Pero le decía transporte urbano, le decía que el transporte dentro del perímetro urbano, ¿cierto? Este tiquete de transporte de pasajeros que utiliza documento equivalente electrónico es los intermunicipales, ¿cierto? Entonces los buses que conocen, buses, busetas, taxis que viajan a otros municipios, entonces nos desplazamos de Bogotá a Boyacá, de Bogotá al Tolima, ellos tienen un documento equivalente, ¿cierto? Que todos lo conocemos, uno dice, ay, no, pagué el tiquete, y uno siempre dice así, se conoce con ese nombre, el tiquete del bus, voy para Ibagué, ¿sí? Y tiene unas características, Los extractos, acá hablamos de los extractos del fondo de pensiones, del fondo de cesantías, ¿sí? Acá no estamos hablando de los extractos bancarios, que esos son unos documentos soportes diferentes de los que nos vamos a hablar. Billete de transporte aéreo de pasajeros, entonces pues también ya compré el pasaje en avión para irme a la costa, ¿cierto? El pasaje, siempre hablamos, pues se llama un tiquete, ¿cierto? De transporte de pasajeros aéreo. Boleta, fracción o formulario, juegos de suerte y azar diferentes a los juegos localizados, entonces cuando hablamos de esos, hablamos de
el baloto, del chance, del gana-gana, raspa y raspa, todos esos últimos que están saliendo. Documentos en juegos localizados, que acá podemos hablar de todo lo que son los casinos, ¿cierto? Donde se hacen todos estos juegos, pero en un lugar. Documentos pedidos para el cobro de peajes, entonces lo mismo, conocemos el peaje, ¿cierto? Pasamos, entonces fuimos en nuestro carro hasta Ibagué, hay 4 peajes, pero si nos vamos por otra carretera hay 10 peajes. Ese es el documento equivalente que nos entregan. ¿Por qué? Porque fíjese que todos y cada uno de esos que estoy nombrando, lo que nos hace es que es un documento que nos está soportando una transacción, ¿cierto? Que no nos están expidiendo una factura, sino un documento equivalente. Comprobante de liquidación de la bolsa de valores, y lo mismo es el documento de operaciones en la bolsa agropecuaria. Con esto tenemos algo, y es que ¿cuántas bolsas de valores existen en Colombia? Una. ¿Cuántas bolsas agropecuarias existen? Una. Entonces son esos documentos que fíjense que utilizan únicamente, pues, hablemos como de estas empresas, ¿cierto? Para hacer unas transacciones, para tener ese soporte de algunas de estas transacciones. Igual pasa con la boleta de ingreso a espectáculos públicos de las artes escénicas, que es esto, y otros espectáculos. Entonces, esto es los teatros, los conciertos, ¿sí? Y últimamente, pues, la DIAN está haciendo todo cuando hace estas visitas de facturación, que ustedes yo sé que están enterados, también ya están asistiendo muchos de nuestros compañeros a los conciertos. ¿Para qué? Pues para verificar que realmente se esté haciendo el documento equivalente electrónico, o que se está haciendo, por el contrario, la factura electrónica. ¿Por qué? Porque finalmente nos están prestando un servicio, ¿cierto? Al llegar algún cantante o nosotros a ir a algún espectáculo de estos en un teatro, nos están prestando un servicio y hay un documento de por medio que está avalando esa transacción. Y por último está la boleta de ingreso a CIN. Estos son esos documentos equivalentes que migraron, perdón, a documento electrónico o a factura. Venga, pero usted ya sabe el porcentaje. No, se está evaluando hasta ahora cuál es el porcentaje de ingreso. Y vamos a hablar del 2 al 12. Por ejemplo, tenemos algunas empresas de servicios públicos domiciliarios que dijeron, no, yo no voy a seguir con el documento de equivalente de servicios públicos, voy a hacer factura electrónica, ¿sí? De hecho, acá en Bogotá muchos nos llegan a factura electrónica del servicio del gas, ¿sí? Ellos dijeron, vamos a hacer factura electrónica. Hay tiquete de transporte de pasajeros de algunas compañías, ¿cierto? Que hacen factura electrónica. Entonces dijeron, no, no hacemos documento equivalente, ¿sí? Algunas, no todas. Y está la boleta de ingreso a cine, ¿sí? Nos pueden seguir dando ese etiquete, pero cuando nos están cobrando el servicio, nos están entregando la factura. Entonces, fíjese que esa discrecionalidad de cada uno de ellos. La DIAN les dio la potestad y la DIAN les dijo, en este momento, ustedes pueden hacerlo por la factura electrónica o pueden migrar al documento equivalente electrónico. No se puede quedar en el pasado, siguiéndolo haciendo en papel. ¿Por qué? Pues porque pues ya hubo unos tiempos de implementación. Entonces, después de que ya sabemos quiénes son, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son esos. Siempre esos documentos, todos haciéndose en papel como se venían haciendo, a excepción del POS, de la etiqueta de máquina registradora POS, eran deducibles, ¿cierto? Nos daban derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, o el derecho a costo y deducción en el impuesto sobre la renta y complementario. Entonces, si nosotros lo utilizamos, siempre teníamos un beneficio, que finalmente el beneficio, ¿cuál es? Es esto, ¿no? Que me soporte ese costo y que me haga deducciones del impuesto el que sea, ¿cierto? ¿Eso cambió? No, eso no cambió, solamente le dice que si usted no lo hace de forma electrónica, pues va a perder estos beneficios, ¿cierto? ¿Qué pasaba con el POS? Pues con el POS desde el año 2020, el POS era el único documento equivalente que no tenía este beneficio. ¿Por qué? Porque fíjese que el POS tenía otra connotación, y la más importante era que usted no estaba identificado. Entonces, pues esa tirilla, usted la podía seguir utilizando, claro, usted podía seguir facturando con POS, podía, y fíjese que estoy hablando en pasado, hasta un tiempo, pudo haberlo hecho hasta mayo del año pasado. ¿Era válido? Sí. ¿Qué es lo que pasaba? Que este documento, mucha gente decía, oiga, a mí no me sirve esto para nada, ¿sí? Esto no me sirve porque yo no me lo puedo deducir ni me soporta ningún costo.
Sin embargo, se seguía haciendo, se seguía haciendo. Entonces, por eso les dije, este post murió, el post anterior, ahora ese es el que nació. Se llama tiquete de máquina registradora con sistema POS. Y uno de los beneficios es que si yo me identifico, ¿cierto? Entonces yo estoy comprando con un tiquete de máquina registradora con sistema POS. Si me identifico, pues puedo tenerlo como soporte descontable de costo de deducción. Fíjese que por eso es uno nuevo, es diferente al POS anterior, ¿cierto? El solo hecho de yo identificarme ya me da una connotación diferente, ¿sí? Y se podrá expedir independiente del valor de la operación. No, tampoco tiene ni tiene un piso ni tiene un techo a partir del mínimo pues que yo esté vendiendo, ¿verdad? Entonces, fíjese que cuando nosotros nos damos cuenta que este etiquete de máquina registradora con sistema POS y cuando entramos a ver cada uno de los requisitos, si nos damos cuenta ya al nosotros identificarlos, esto es igual que una factura electrónica, ¿cierto? Técnicamente es igual a una factura electrónica de venta. Y cumple con los requisitos, sí, si cumple, entonces también esa discrecionalidad de quién lo utiliza, si hace etiqueta de máquina registradora con sistema POS o si hace factura electrónica de venta. En lo que nosotros estamos viendo es que la mayoría que utilizamos estos POS anteriores, ¿cierto? Los que murieron, porque ya murieron, ya no podemos hablar de POS, y acá voy a hacer un paréntesis, es que todavía nos siguen preguntando que entonces las 5 VTs, nada, eso murió el año pasado. ¿Por qué? Porque se implementó este etiquete de máquina registradora con sistema POS y le dice que si usted se identifica, le va a servir como soporte, ¿sí? Y no está hablando ni de límites que de 5 VTs, que si es inferior, entonces factura, no, ahí le dice, haga etiqueta de máquina registradora con sistema POS electrónico o haga factura electrónica de venta. Entonces, si todavía tenemos en la cabeza el límite de las VTs que salió con el documento, pues no, eso murió y se enterró porque este es un nuevo documento como los vemos. ¿Mm? Entonces, todos los demás documentos nos sirven como soporte descontable de costo de deducción. Sí, siempre nos ha servido, sí, que es lo que tenemos que hacer electrónico para que siga sirviendo. Y con esta etiqueta de máquina registradora con sistema POS, ¿qué debemos hacer? Identificarnos, porque si yo digo que soy 222 y acá ya dice cuando el POS expida a consumidor final, pues no constituirá soporte de costos e impuesto descontable, por lo que yo les decía al principio, ¿cierto? 222 es cualquiera, ¿cierto? Entonces un consumidor final no es ni de Milena, un consumidor final es un X, ¿cierto? Que no quiso entregar un documento, un número de identificación o no quiso entregar su nombre, por lo tanto, pues este documento queda ahí como X, no nos sirve para absolutamente nada. Esto en cuanto a etiqueta de máquina con sistema registradora POS es lo más importante, o sea, saber cómo esas diferencias, saber que si lo quiero implementar, lo puedo implementar, en que, venga, pero yo puedo hacer etiqueta de máquina registradora y factura electrónica, pues claro que lo puede hacer, pero si usted se da cuenta dentro del sistema es el mismo documento porque sí o sí le pide identificarse, no puede ir vacío como el anterior, yo creo que eso se me olvidó decirlo sí o sí le pide identificarse, ya sea como usted se llama, con nombre, apellido y número de identificación, o con consumidor final y 12 veces 2, o si no, pues será rechazado. ¿Sí? Entonces, si se oponen a ver, pues nada, implemente una factura electrónica, ¿no? Ese sería como el derecho de las cosas, pero vuelvo y repito, esa discrecionalidad del que lo está utilizando. ¿Cuándo? Entonces, acá el cuándo del calendario de implementación, pues miren que si nos ponemos a ver estos grupos ya vencieron esto con el post electrónico, por eso yo les decía, les dije mayo, pero es el 1 de julio del 2024, el post antiguo murió. ¿Qué nos estamos dando cuenta en las visitas de facturación? Que mucha gente todavía la sigue utilizando, ¿cierto? Y por seguir utilizando sistemas que no deberían ser, pues pueden llegar a acarrear sanciones, ¿cierto? Porque estos documentos hacen parte del sistema de factura electrónica. Entonces a usted ya le dijeron, pase a documento equivalente electrónico. No me pasé. Haga post electrónico. No me pasé. Primero el adquirente pierde beneficios si usted no está cumpliendo con la norma que le están diciendo que de la forma más bien en que se tienen que presentar estos documentos. Entonces, si hablamos del post desde el año pasado, desde el 1 de julio del 2024, debería haberse implementado
la última persona que lo esté utilizando, ¿cierto? Y si hablamos de los documentos equivalentes electrónicos, pues lo último fue el 1 de noviembre del 2024. Entonces estamos hablando que ya todos estos debieron ser implementados. Claro que sí. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Pues somos nosotros, vuelvo y les digo, somos nosotros como adquirente, ni siquiera como funcionarios, con funcionarios cuando estamos ejerciendo esta labor, ¿cierto? De ir a revisar, de hacer todas estas campañas, pero nosotros como adquirente nos estamos dando cuenta en los recibos, ¿cierto? En lo que nosotros decimos los recibos. Ay, mire que el gas ya me llegó factura electrónica. Mire que en la entrada a cine ya me están haciendo factura electrónica. Ay, no compré el tiquete de transporte aéreo de pasajeros, ya es un tiquete electrónico, no hicieron factura, pero hicieron el documento equivalente electrónico del tiquete aéreo de pasajeros. Entonces, estos son los calendarios que nosotros deberíamos haber tenido en cuenta. ¿Qué pasa? No, es que no lo he hecho. Pues la invitación, como en todos los documentos, es a que lo haga. A que lo haga, pues ¿por qué? Porque finalmente usted no está cumpliendo, ¿cierto? Con esa obligación que tiene y yo como adquirente pues estoy perdiendo algún beneficio. Este está muy pequeñito, pero no lo puedo ampliar más. Este es de los pocos ejemplos que como, o sea, a título personal me han llegado o le han llegado a algún familiar mío que es un post, un documento equivalente post electrónico, va a pasar esto por acá, un documento equivalente post electrónico, donde tiene los requisitos que debe cumplir, está muy bien confeccionado, está muy bien armado, tiene su copy, tiene su código bidimensional, tiene la identificación, el número del documento, ya que esto a esta persona le sirve pues para que se lo descuenten en algún impuesto, ¿cierto? Entonces, y como soporte de costo. Entonces, fíjese que sí lo están haciendo en algunas partes y esto es un parqueadero. En algunas partes simplemente no lo están implementando. Entonces, eso también es lo mismo. Nosotros tenemos que ayudar a apalancar esto, ¿sí? Dándonos cuenta, porque nosotros no nos damos cuenta. Nos entregan cualquier documento y uno dice, pues sí, sí, pero fíjese que somos funcionarios de ANT, pero también somos adquirentes de estos documentos. Vamos a hablar del documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar electrónicamente. Sí, que este es un documento que a veces como que nos genera la no buena interpretación, a veces cuándo es que lo debo utilizar, quién es el que lo debe hacer y en qué momento se debe hacer. Entonces, también tiene un marco normativo. Fíjese que acá tengo un círculo que no es círculo ni cuadrado, que habla de la resolución 167, ¿cierto? Que es la que debemos tener en cuenta para el documento de soporte con no obligados a facturar y la 488, siempre que vemos así dos casi, generalmente son ampliaciones de tiempo. Entonces nos vamos esto simplemente es para enfocarnos y para quedar como dentro de un marco normativo donde estamos. Resolución 167 y 488 también nos dice el qué, el por qué, el quién lo debe hacer. Acá es muy importante quién lo debe hacer y en qué momento lo voy a utilizar. Cuando decimos, recuerda, este documento ya existe, esta diapositiva, pues es muy intencionada. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar nosotros de este documento soporte con no obligados a facturar, pues la gente afuera que decía, ay, ahora se inventaron otro documento, ahora quién sabe qué es lo que quiere, qué es lo que vamos a hacer, y eso es lo que nosotros a veces escuchamos cuando se implementan documentos o cuando sale alguna normatividad. Resulta que este documento ha existido, ¿cierto? Ha existido desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que se hacía en cualquier papel y no tenía unos requisitos establecidos, ¿cierto? Tenían algunos, sí tenía una numeración, pero eso fue también posterior. Y sin embargo, se aceptaban, sí, se aceptaban como soporte de costo. Entonces, ¿qué pasó? Que la DIAN dijo, no, pues esto es un documento que también nos lo presentan como soporte de deducción en un impuesto, vamos a reglamentarlo de la mejor forma. Ya tenemos la factura electrónica, ¿cierto? Ya tiene unos requisitos, pues este también debe cumplir con algunos requisitos. Y este ya tenía, por ejemplo, el requisito de la numeración. Entonces, ¿siempre ha existido? Sí. ¿Que se hacía de forma diferente? También. ¿En qué? Pues se hacía en papel como todos. Y se hacía con algunas características que no estaba como bajo la normativa como tal. Entonces, vamos a ver, ¿qué es? Entonces, esto es un documento, ¿cierto?
igual que la factura es un documento que soporta la compra. ¿Se acuerdan cuando ya les dije que era importante saber si era venta o compra? Que esa palabra era súper importante. Entonces, fíjense que acá está al revés. Acá es el documento que soporta la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor no está obligado a expedir factura o documento equivalente. En castellano, ¿qué quiere decir? O sea que yo le puedo comprar a una persona que no está obligada a facturar, usted le puede comprar a una persona que no está obligada a facturar. Pero ¿cuál es el soporte? Pues este documento soporte con no obligados a facturar electrónicamente. El llamado documento, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que debe tener unas características para que a usted le sirva. Hablemos así. Sí, yo le puedo comprar a cualquiera, le puede comprar a cualquiera, pero cuando veamos los requisitos nos vamos a dar cuenta que a cualquiera que cumple también algunos de esos requisitos. Entonces, ¿a quién le sirve o quién lo necesita? Pues el comprador, ¿cierto? El que está haciendo el negocio con la persona que no está obligada a facturar. Por lo tanto, él es el que lo debe generar. Oigan bien, él es el facturador electrónico que necesita ese documento. ¿Por qué? Porque le está comprando a una persona. Yo soy libre de comprarle el que quiera, claro que sí. Yo soy el que sé cómo voy a soportar esa transacción. Llámese factura o documento equivalente o documento soporte, ¿cierto? Con no obligados a facturar. En este caso, yo, vuelvo y repito, yo lo necesito porque yo soy el que le estoy comprando a alguien que no está obligado a facturar. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una venta de frutas, ¿cierto? Grande. Soy la dueña, soy facturadora electrónica, soy la dueña de una venta de frutas, vendo de todo, pero resulta que hay unas frutas que son solo, que me las trae solamente una o dos personas por temporada. Estas personas no están obligadas a facturar, ya les gusta llevar su pequeña producción a mi frutería, ¿cierto? ¿Y se las puedo comprar? Claro que sí, se las puedo comprar. ¿Quién necesita el documento? Pues yo, la que le estoy comprando la fruta a María y a Marcela. ¿Por qué? Porque ellas no me las están regalando, ¿cierto? Estamos haciendo una transacción. Entonces yo debo soportarle ese costo. Entonces, por eso quien lo genera soy yo, ¿cierto? El que estoy comprando a la persona que no está obligada a facturar electrónicamente. ¿Tiene requisitos? Claro que tiene requisitos y lo vamos a revisar en la resolución 167. ¿Cuándo se debió empezar a hacer de forma electrónica? Y fíjese que, perdón, de forma electrónica se debió haber transmitido a partir del año 2020, 22, perdón, si no estoy mal, de forma electrónica. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no lo hace porque no lo necesita o porque no suma o porque no tiene su contabilidad como debía ser, ¿cierto? Entonces, eso es un documento que hace rato se acabó esa implementación. ¿Que lo puedo implementar en cualquier momento? Claro que sí, y esa es la idea. Porque a veces dicen, no, es que esas declaraciones no me cuadran, yo no puedo hacer esto así, porque a veces no cuadran todo lo que se ha sugerido, pues porque si son documentos electrónicos y ustedes no los están pasando o los hacen en tiempos que no deben hacerlos, pues nunca les va a cuadrar, ¿cierto? Este documento tiene que cumplir unos requisitos mínimos, donde los mínimos más importantes son el número 3 y el 4, ¿sí? Porque fíjense que acá, estar denominado documento soporte de adquisiciones efectuadas o no obligados a facturar, todos los documentos electrónicos están denominados, o sea, se llama factura electrónica de venta, documento equivalente electrónico, documento soporte en adquisiciones con no efectuadas a facturar, fecha de cuando se hizo la operación, y en el 3 y el 4 está la magia, contener los apellidos y nombres o razón social y número de identificación tributaria NIT del vendedor o de quien presta el servicio, o sea, del sujeto que no está obligado a facturar. Entonces, para que ese documento a mí me sirva, ¿cierto? A mí como compradora me sirva, esta persona que yo le estoy comprando sí o sí debe tener RUT, ¿sí? ¿Por qué? Porque es uno de esos requisitos mínimos. Venga, entonces yo no le puedo comprar a alguien que no tenga RUT. Claro, usted le puede comprar al que quiera. ¿Qué es lo que pasa? Que el documento no le va a servir como soporte de ese costo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para que la DIAN lo reciba,
pues tiene que tener este mínimo y ahí le está diciendo que el señor debe tener NID, ¿cierto? Entonces ahí a veces se complica la cosa porque no todos pues tienen el RUT, ¿sí? Entonces quiere decir que pues si yo le compro a María porque tiene RUT, no le puedo comprar de pronto a Marcela porque ella no tiene, ¿sí? Y así es como funciona. El 4 pues debe tener los apellidos y nombre y el número de identificación tributaria del adquirente, o sea, ¿de quién? Del que está comprándole a ese sujeto que no está obligado a facturar. Debe tener numeración autorizada por la DIAN y debe tener numeración autorizada por la DIAN. Entonces, esto es uno de los documentos que en el CIE de numeración existe como documento de soporte que no obligados a facturar y la DIAN le entrega también una resolución de numeración, ¿sí? Al igual que con la factura. Tener la descripción específica del bien o del servicio prestado, detallar el valor total de la operación, incluir la firma del emisor. Entonces, acordémonos en la primera diapositiva que vimos unos aspectos técnicos. Entonces, a esta firma es que hace referencia este documento. Utilizar el formato electrónico de generación. ¿Cuál es? Pues es el XML. Eso también es un XML. Y contener un código único de documento soporte con no obligados a facturar, que es lo mismo que el código único de factura electrónica, sino que acá pues se llama diferente, pero sirve para lo mismo. ¿Qué pasa entonces si esa persona no tiene ni, voy a volver a repetir, si no tiene RUT, perdón, ese no obligado a facturar, pues yo no podría comprarle a él porque ese es uno de los requisitos que hemos visto. Y fíjense que esto hace parte de todas las campañas que nosotros hacemos y acá nos involucramos todos, servicios, la subdirección de factura electrónica, todos los que tenemos que ver con esto y es hacer esas campañas y apoyar. Por ejemplo, hemos visto que perdón, hay compradores de arroz, de leche, ¿cierto? De café, esto generalmente es como en ese sector agropecuario, que dicen, no, acá vienen 10, 20 personas con su pequeña producción en determinado momento y yo les estoy ayudando a gestionar a que saquen ese RUT, ¿sí? Y hay gente que simplemente dice, ay, no me interesa, si usted no saca el RUT, pues yo no le compro, ¿sí? Entonces hay que tratar de mirar cómo le podemos llegar y cómo le podemos ayudar a todas estas personas, pues para que saquen este documento, ¿sí? Porque con eso, pues también se están viendo beneficiados ellos al poder venderle a alguien, ¿cierto? Que está interesado en esos productos. Entonces, eso también es como un llamado a nosotros mismos, si estamos atendiendo al público, decirle, ay, qué pereza viene este viejito a sacar el rudo, uno no sabe de verdad cómo y para qué necesita la gente, porque a veces nos expresamos de esa forma, a veces pues no le damos la suficiente importancia a estos documentos. ¿Cómo funciona? Entonces, fíjense que acá vemos una persona, ¿cierto?, que no está obligada a pedir factura electrónica. Entonces, esta es la señora del mango que lo lleva Milena Fernández, que tiene la frutería. Milena Fernández es la que debe generar, porque ella es la que necesita documentar esa transacción, ¿cierto? Para que yo documente una transacción, para contabilizarla, para llevar un orden, para decir, oiga, yo le compré a esta señora tanto, eso me sirve como un soporte de costo, ¿cierto? Y me lo pueden tomar como una deducción en un impuesto. Entonces, yo genero ese XML cumpliendo con las características y lo transmito ¿a dónde? Lo transmito a la DIAN lo valida. ¿Contra qué lo valida? Contra ese anexo técnico y me dice, oiga, Milena, está bien hecho y a usted se le va a, le puedo, va bien, puedo tener eso dentro de las declaraciones que voy a sugerirle o algo, vamos a hacer los cruces internos con la DIAN y yo pues voy a tener la certeza en que hice lo que tengo que hacer, ¿cierto? Le compré a un sujeto que no está obligado a expedir factura y pude documentar esa transacción. Otra, a veces nos preguntan, venga, ¿qué pasa con los prestadores de servicio? ¿Cierto? Algunos prestadores de servicio facturan porque pasan los montos, pero hay unos prestadores de servicio que les piden la mal llamada cuenta de cobro. Pásenme la cuentica de cobro, ¿cierto? Entonces pásenme. Fíjense que uno cuando es prestador de servicio, uno es el que hace la cuentica de cobro y resulta que ahí nos tendrían que hacer era un documento, este documento soporte con no obligados a facturar. Yo no estoy obligado a facturar, usted debe hacer el documento soporte, ¿cierto? Porque le acabo de prestar un servicio. También aplica para acá, también aplica para acá.
Que se esté haciendo o no se esté haciendo, pues cada una de las empresas y las partes involucradas, ellos saben cómo están haciendo las cosas, pero con una cuentica de cobro no es. Eso con documentos, soporte con obligado a facturar, y esto se da mucho en los prestadores de servicios, ¿cierto? Ya esas cuenticas de cobro hace rato deberían haber muerto o dejado de existir para darle paso al documento soporte con obligados a facturar. ¿Desde cuándo? Pues ya hablamos que a partir de agosto del 2022, pero si nosotros pues por alguna razón eh, debemos implementarlo, ¿cierto? Porque no solamente estamos en el sector agropecuario, acabo de hablar de la prestación de servicios, pero muy seguramente también tengo otra clase de actividad y le puedo comprar algo a un prestador, a un no obligado a facturar, claro que sí, entonces tendría que hacer este documento soporte. Entonces, si bien es cierto que desde el 1 de agosto del 2022 se debe haber implementado, pues siempre las puertas de todos los sistemas de información están abiertos para hacerlos en cualquier momento. ¿Cuándo se debe transmitir a la DIAN? Entonces, aquí, a diferencia de la factura que nos dice que sí o sí usted debe hacerlo en el momento, ¿cierto? En el momento inmediato en que está haciendo la transacción, acá le da dos momentos. Uno, que sería la mejor práctica, ¿cierto? Igual en el momento en que estoy haciendo esa transacción, adquiriendo ese bien o esa prestación de servicios, o acá dice, la misma norma dice, que a más tardar el último día hábil de la semana en la que se llevó a cabo las operaciones acumuladas semanalmente, pero ojo que le dicen que con un mismo proveedor, con una misma persona. ¿Por qué? Porque pues esto se hizo realmente más como para sí este sector agropecuario, agrícola, como lo queramos llamar, donde de pronto, no sé, un señor llevaba la leche 3 veces a la semana y entonces decía, no, en este momento llegaron todos, podemos hacerle voy a hacer el documento soporte con obligados a facturar el viernes, yo cierro el viernes y ese día voy a hacer las tres transacciones a este señor con un único documento, ¿sí? ¿La ley se lo permite? Sí, la ley se lo permite, la norma se lo permite, sí. No es acumular todas las transacciones que hice con Mario, con Arley y con Felipe, no es acumularlas todas, sino cada una de ellas semanalmente. No hay que confundir porque a veces nos dicen, ay, o sea que en un solo documento puedo hacer todo lo del mes. Primero, no puedo hacer todo lo del mes. Segundo, en un solo documento no puedo hacer lo de todos los proveedores, ¿sí? Entonces es explicar de la mejor forma, ¿no? Al último día hábil de esa semana, usted puede hacer un documento por las transacciones acumuladas por proveedor, ¿cierto? No por todos. Pero si nos vamos, perdón, a la mejor práctica, lo podemos hacer en el momento en que yo hice la compra, ¿verdad? En el momento en que de verdad está sucediendo. Esa sería la mejor práctica, pero pues la resolución, más bien la normatividad permitió que se hiciera en estos casos en el último día hábil de cada semana. Esto con respecto al documento soporte de pago con no obligados a facturar, la forma, entonces a veces hay cosas muy particulares que nos preguntan, venga, entonces yo cómo debo hacer, y aquí tenemos que cuidarnos todos. Entonces, ¿cómo debo hacer la caja menor? No, es que nosotros no somos aquí asesores de ninguno, ¿cierto? ¿Cómo debo hacer la caja menor? Pues mira, a ver usted cómo está contabilizando, a quién le está comprando, si lo está haciendo con factura electrónica, si debe hacer un documento soporte con no obligados a facturar, ¿sí? Es que yo cojo 10.000 taxis en la calle, pues mire a ver cómo de la mejor forma, ¿para qué? Para que esas transacciones queden soportadas, pero no somos nosotros los que debemos de decir a las compañías cómo deben hacer las cosas, porque esto nos puede jugar en contra, ¿sí? Si necesitamos un concepto, es que acá este señor necesita que le diga cómo debe hacer. Si él quiere un cómo, vamos a escribir la normativa y doctrina para que ellos de la mejor forma nos den la mejor respuesta a aplicar, ¿sí? Acá debemos tener siempre cuidado porque, vuelvo y repito, nosotros no somos asesores ni somos consejeros particulares, pues, de ningún ente. Vamos a hablar del documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces acá, digamos que vamos a hacer como un reset de todo lo que hemos visto, porque fíjense que siempre estamos hablando del facturador, del no obligado a facturar, siempre está esa pregunta, esa palabra de por medio. Vimos que no solamente hay un documento, no hay una factura electrónica, sino que también hay un documento soporte para no obligados a facturar,
con el que yo, ¿cierto? Hago este documento para soportar eso cuando le estoy comprando a ellos, pero también hay unos documentos equivalentes que vuelven y dicen lo mismo, documentos equivalentes a qué? A la factura electrónica de venta. Entonces siempre estamos girando como en torno a eso, ¿cierto? Al momento de la compra o al momento de la venta y que la voy a soportar con un documento. Acá vamos a tratar de hacer el ejercicio de borrar casi todo lo que hemos dicho y vamos a ubicarnos en el documento soporte de nómina electrónica. Sí, porque este documento de soporte de nómina electrónica vamos a ver que es para una población específica, ¿sí? Los otros documentos es para todos nosotros, ya seamos facturadores, seamos adquirentes, a veces somos facturadores y somos adquirentes de la misma forma, ¿cierto? Acá vamos a ver que es solamente para una, sí podemos decirlo como para una población específica que lo va a utilizar, que lo va a necesitar y que realmente es el que le va a constituir de pronto en algún soporte de costo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del documento de nómina, otra vez Milena con ese muñequito, sí, otra vez con este muñequito porque vamos a ver la norma y acá nos vamos a ubicar en la resolución 013 y en la 028. Sí, en la 028 hay ampliaciones de plazos, de pronto en la anterior también se me olvidó decir, pero pues como ya los calendarios caducaron, entonces acá nos vamos a quedar con la 013, que es la que dice el quién, el cómo, el por qué y el para qué. Entonces, ya que sabemos que nos ubicamos en esta resolución 013, vamos a ver qué es lo que nos dice o cómo más bien define la resolución el concepto del documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, fíjese que ahí dice, sí, eso es un documento que evidencia que hay unos valores devengados y deducidos. Y fíjese que ya empieza como a hablar muy técnicamente, como así devengados y deducidos. Y fíjese que dice que se desprenden de una relación laboral o legal y reglamentaria. Entonces, cuando uno dice, mira, una relación laboral o legal y reglamentaria, eso es un contrato de trabajo, ¿cierto? ¿Y qué son esos valores devengados? Pues es lo que me suma, ¿cierto? Es como lo que me ingresa y lo deducido es lo que me resta, ¿cierto? Lo que a veces nosotros decimos coloquialmente, ay, ¿cuánto me descontaron, ¿cierto? ¿Cuánto me quitaron? Y no es que me quiten, es que me descuentan porque pues igual me están prestando como me están dando esa oportunidad de tener ese contrato de trabajo, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuánto me llegó? Cuando decimos cuánto me llegó es cuánto devengué, ¿sí? Entonces acá empiezan como con unos términos que a veces a todos no nos quedan claros, pero es eso. Entonces, cuando hay un contrato de trabajo de por medio, ¿por qué? Porque ahí lo dice claramente, que se desprenda de una relación laboral legal, hay un documento y ese documento se va a hacer de forma electrónica donde está cuánto devengué y cuánto me dedujeron. Entonces, cuánto me llegó, cuánto me ingresó y cuánto me restaron o cuánto me descontaron, ¿cierto? O por el pago de pensiones a cargo del empleador. Entonces, fíjense que no sé necesariamente a través del contrato de trabajo, sino cuando yo soy pensionada. Venga, pero ¿cómo se hace cuento de la pensión? Entonces, el cuento de la pensión es que en Colombia todavía existen algunas empresas que sus trabajadores no se pensionaron a través de ningún fondo, ¿cierto? Ni del Fondo de la Nación, ni del fondo ni de los fondos privados, sino que la misma empresa lo pensiona. Entonces, esas empresas tienen sus trabajadores, ¿cierto?, que están activos con un contrato de trabajo y también tienen una carga prestacional que son estas pensiones. Entonces, ya vimos que va a ir, ¿qué es lo que van a enviar a la DIAN? Esto que les entregan ya sea a los trabajadores de esa empresa o a esos pensionados de los cuales ellos hicieron. Entonces, ¿quién es entonces el sujeto obligado? Entonces, fíjense que dice personas o empresas, ¿cierto? Que requieren este documento como soporte de costos, deducciones o impuestos descontables y de una vez le dicen dónde. Acá no le están hablando del IVA, ni del impuesto al consumo, ni de nada. Le dicen en su declaración de renta, ¿sí? Entonces, ¿para qué es? Para soportar fiscalmente ese costo de deducción. ¿Cuál costo? Pues el costo de tener una nómina. A una empresa le cuesta, ¿cierto? Le vale tener sus trabajadores. Y le están diciendo que si usted necesita, que si usted requiere deducir, ¿cierto? Esto en la declaración de renta, presente el documento soporte de pago de nómina electrónica.
y vuelve y le repite y le va a repetir siempre que es para contribuyentes responsables del impuesto de renta, ¿sí? Y también le dice que son personas o empresas. Entonces, acá también siempre nos preguntan lo mismo. Milena, yo soy una persona natural. Eh, yo soy una persona natural, ¿cierto? Entonces, hablemos de Milena. No es el caso, ¿no? Milena Fernanda entonces tiene una empleada del servicio, ¿cierto? Tiene un conductor y tiene un jardinero. Entonces, Milena es responsable del impuesto de la renta, sí, es una persona natural, sí. ¿Necesita deducirse eso? Sí. ¿En dónde en el impuesto sobre la renta voy a hacer la nómina electrónica? Sí. Quiero hacer el documento de soporte de pago de nómina electrónica, ¿cierto? Puede ser. Pero también aplica para todas estas compañías que conocemos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Estos documentos soportan fiscalmente costos. ¿Qué es lo que más le cuesta a una empresa? La nómina, ¿cierto? ¿Y dónde le van a deducir? En la declaración de renta. Entonces, fíjense que cuando yo les empecé a hablar que esto va dirigido a una población, es porque va dirigido al que es responsable del impuesto a la renta y tiene personas a su cargo, o sea, es un empleador, ¿sí? Entonces, esa es como toda la diferencia. Acá estamos hablando de un documento totalmente diferente a los que ya hemos visto. Valor de vengado, ¿cierto? Entonces lo que yo les hablaba es el ingreso para el beneficiario del pago. Cuando hablamos del beneficiario del pago puede ser el trabajador, el pensionado. Y el valor deducido, entonces, es el descuento, es la detracción, es la resta de, del beneficiario del pago. Que como ejemplos, venga, pero es que ahí no están todos, no pueden estar todos. Como ejemplo podemos hablar de unos devengados, que son los que más escuchamos: sueldo, bonificaciones, horas extras, vacaciones, cesantías, entre otros. Los valores deducidos que sí por excelencia van son los del trabajador. Aportes a salud, aportes a pensión y muy seguramente si el tope le da a aportes a fondo de solidaridad pensional, ¿cierto? Porque yo no le puedo decir cuáles son los que tienen que ir acá, porque resulta que acá en Colombia, como en muchos países del mundo, puede suceder. Acá tenemos, acá, cuando nosotros vamos a conseguir un empleo, nos dicen, le pago esto, es el mínimo, más las prestaciones y no le pago nada más, le pago lo de ley, le dicen a uno, ¿cierto? Y hay otras empresas donde le dicen, no, pues acá tenemos 5 bonificaciones al año, 4 clases de auxilios. Fíjese la diferencia, ¿cierto? Entonces los devengados van a ser siempre diferentes y nosotros no podemos saber en cada una de las empresas qué es lo que van a enviar. Y lo mismo pasa con los valores deducidos. Sí o sí, los mínimos de los deducidos de cada uno de los empleados van a ser el aporte a salud, el aporte a pensión, y si llega al tope, el Fondo de Solidaridad Pensión, lo que le corresponde el valor al empleado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del documento de soporte de pago de nómina electrónica, no hablamos de requisitos, sino de la información mínima que éste debe contener. Y la información mínima, pues, ¿dónde está? Dentro del anexo técnico. ¿Y cómo es explicado? Como les acabo de decir. No es lo mismo trabajar en esta casa amarilla que en esta casa roja, porque en la casa amarilla es lo de ley únicamente, mientras que en la casa roja me pueden estar dando muchísimo más, ¿sí? ¿Cambia la periodicidad de los pagos habituales de la nómina? No, y esto es muy importante tenerlo en claro porque cuando empezamos a implementar el documento de nómina, ¿cierto? El documento de soporte de pago de nómina electrónica, porque así se llama, nos decían, venga, pero ustedes dijeron que cada mes. No, ahí le dice que cada mes lo envía la DIAN, los 10 primeros días calendario de cada mes. Entonces, fíjense que acá sí tenemos un tiempo, una línea de tiempo, ¿cierto? En la factura sabemos que hacemos inmediatamente la transacción, inmediatamente debe ser enviada, ¿cierto? Con los otros documentos lo mismo. ¿Qué pasa con el documento de soporte de nómina? Pues usted le dan un periodo de tiempo en el cual lo debe reportar, pero no quiere decir que cambie la periodicidad de los pagos habituales de la nómina. Es decir, que era el miedo más grande de todas las personas al implementarlo. Venga, pero es que yo pago semanalmente, ¿yo cómo voy a enviárselo a ustedes mensual?
Entonces, la norma, ¿qué le dice? Le dice, si usted paga semanalmente, pues va a acumular esta información. ¿Cuál información? La de los devengos, ¿cierto? La de los, sí, la de los ingresos y la de las deducciones con un valor neto total. Esos son los que tienen que acumular cada semana para que lo reporte los 10 primeros días calendario a la DIAN. Ah, bueno, y es que pago quincenal, pues esas 2 quincenas las acumula para que las envíe de forma mensual, ¿cierto? De forma mensual. Entonces, vamos a enviarlo cuando es diferente el pago, lo puedo hacer semanal, mensual, catorcenal, quincenal, a como yo lo voy a enviar a la DIAN, ¿cierto? Es diferente la forma de pago cuando yo lo debo reportar a la DIAN. Entonces, ya teniendo esa claridad, lo voy a reportar de forma mensual a la DIAN cuando los 10 primeros días calendarios del mes subsiguiente. Entonces, la nómina de enero será los 10 primeros días calendarios de febrero y eso me da como el 14 para febrero. ¿Por qué? Pues porque así hay que sumar, son días calendarios. ¿Listo? ¿Cuáles son esos documentos asociados al documento soporte de nómina electrónica? Entonces, está la nómina, cuando se envía el documento, así como también es un XML, pero cuando se envía el documento se llama nómina original, se envía un XML por persona, por mes. Esto quiere decir, si yo tengo en mi nómina 5 empleados, pues envío 5 XML cada mes. Si tengo 500 empleados, envío 500 XML cada mes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y en la nómina, eso sí es súper importante. En la nómina, cuando hacemos las nóminas, a veces las novedades no llegan, ¿cierto? Las novedades es todo lo que implique que hay aumento o hay deducción por alguna razón, ¿cierto? No me están llegando el día que tengo que reportar la nómina. Puede ser que al señor la bonificación era de 500 pesos y le puse 5 millones, ¿cierto? Puede ser que el cálculo no me dio porque hice alguna fórmula mal. En nómina todo es susceptible de suceder y todo debe ser sí o sí arreglado de la mejor forma. Entonces, si llega a haber un error contable, un error aritmético, algo que pasó durante esa nómina y yo no lo reporté en esta nómina original, debo hacer una nota de ajuste. ¿Sí? Entonces, para las facturas hablamos de notas débito y notas créditos, ¿verdad? Me disculpan, para el documento soporte también existe la nota de ajuste, porque no hay notas crédito ni débito, sino notas de ajuste. Y para la nómina también existe la nota de ajuste. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta nota de ajuste? Pues que me va a reemplazar el documento que yo ya envié por persona. Entonces, no, es que de 500 personas solamente hay 5 que me quedaron mal, que cometí el error, como sea, como lo queramos llamar. Pues vamos a cambiar solamente esas 5, no vamos a cambiar toda la nómina. ¿Por qué? Porque es una nota de ajuste para cada uno de los empleados. No, pero es que si me quedaron mal los 500, pues nos toca enviar 500 notas de ajuste, ¿cierto? Con lo que nos quedó, con el proceso más bien, que nos quedó diligenciado de la forma en que no era. Entonces, si hay una nómina original y cometemos algún error o por alguna razón llegó una novedad que no alcanzo a hacer y me toca volverla a reprocesar dentro de la nómina, únicamente puedo hacer esto con la nota de ajuste. ¿Sí? Así es que se corrige, si podemos hablar de corrección, o así es como reemplazo el total de esa nómina, porque resulta que en las nóminas todo me afecta. Si las bonificaciones son o no de carácter salarial, igual que los auxilios, me pueden afectar las prestaciones sociales y la seguridad social. Acá en nómina se hila muchísimo más delgado y por consiguiente, pues hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de notas. ¿Cuál es la información? Fíjense que acá no se llama requisito, sino información mínima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa información hace referencias a este punto 6. Fíjense que es igual que todos los documentos. Estar denominado como documento soporte de pago de nómina electrónica, entonces se llama si el documento tiene nombre. Identificación completa del sujeto obligado. ¿Quién es el sujeto obligado? Es el empleador. Identificación del beneficiario del pago. Pues ya vimos que puede ser el empleado, ¿cierto?
o puede ser esta persona pensionada. El CUNE, entonces es el Código Único de Nómina Electrónica, que hace referencia como a ese CUFE y a ese CUDE, es el mismo número, pero pues acá se llama diferente. Y ojo que acá dice numeración consecutiva. Esa numeración consecutiva no se pide a la DIAN. Entonces, el documento soporte de pago de nómina electrónica no tiene una numeración que la DIAN la entregue, ¿cierto? Tiene una numeración que es interna, ¿sí? Entonces, acá no se va a pedir numeración a la DIAN. Hacemos un pequeño recorderis, vamos a pedir numeración únicamente para factura electrónica, para el documento con obligados a facturar y para el documento equivalente electrónico del POS electrónico. Para la nómina no se pide numeración en la DIAN, es un número interno que se debe llevar, pues ya sea por un sistema como yo lleve esta información de la nómina. Y en el 6 están los valores de vengados menos los deducidos y el total. Y dice que de acuerdo con el anexo técnico, entonces él le puede decir, este no puede ir en cero, este tiene que ir mayor, este tiene que aplicarle esta característica. Por eso se dice información mínima por empleado. Nosotros tampoco acá vamos a validarle, venga, es que este señor que se gana, no sé, 300 millones de pesos y este se gana el mínimo, ¿sí? Aquí no se validan esos topes, pero sí se hacen otra serie de validaciones. ¿Y por qué no se pueden validar esos topes? Por lo que les acabo de explicar. Las empresas son libres de pagar, ¿cierto? Pues primero hay que hacerlo como manda la ley, tienen que ser personas contratadas, por lo menos con ese salario mínimo. Y lo otro, fuera de los mínimos, pues están los máximos, que la DIAN pues no tiene competencia en decirle, venga, no le pague tanto, ¿cierto? Entonces, por eso es una información mínima. Informar el medio de pago utilizado. A veces acá nos preguntan, ay, es que yo pago en cheque y pago por transferencia. Pues el medio de pago, el medio de pago que más utilice, porque pues en nuestro XML solamente hay un medio de pago. Entonces, no es que le pago de 5 formas, bueno, la que más utilice. Ahí puede ir reportado. Fecha, hora, generación del documento, certificado de firma digital, y miren que vuelve y le dicen acá que sí va a ir con ese certificado de firma digital. ¿Con cuál? Con el primero, con el que siempre hemos hablado, que es para firmar todos los XML, y razón social y NID del proveedor de soluciones tecnológicas e identificación del software, que de hecho este 10, todos los documentos electrónicos lo tienen, ¿cierto? Ya sea en el XML o sea en su representación gráfica. Entonces acá estamos hablando del XML como tal. ¿Cómo funciona este modelo de este documento? Entonces, fíjese que acá simplemente está el sujeto obligado, ¿sí? Y la DIAN, acá no hay intervención de ninguno, ¿sí? Entonces, el sujeto obligado tiene 1, 2 o N empleados, ¿cierto? Personas a su cargo, o bueno, también que también puede tener personas que están pensionadas, genera el XML. ¿Cómo? Conforme como dice la DIAN. ¿Y dónde dice la DIAN cómo se debe hacer el documento soporte de nómina electrónica? Dentro del anexo técnico. Genera el XML, la DIAN realiza las validaciones y le dice, oiga señor, está bien generado, usted puede tener ese documento como soporte, ¿cierto? Para la deducción en el impuesto de renta. Acuérdese que esto únicamente aplica a estos sujetos, a esta población. Yo, persona persona responsable del impuesto de renta que tengo a cargo unas personas, ¿cierto? A través de un contrato laboral o a través de o las personas están pensionadas, yo puedo soportar ese costo de esa nómina, sí, señor. ¿Sí? Entonces, esas cositas hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuándo? Pues cuando esto se venció durante el año 2022, ¿cierto? Se empezó por los grupos más grandes, por las empresas que tenían más número de empleados, eh, no, por las empresas que tenían el mayor número de empleados, ¿sí? Y se terminó con las empresas pequeñitas o por lo menos Milena Fernández con sus 2 o con sus 3 empleados, ¿cierto? De 1 a 10 en mayo del 2022. A esta fecha deberían haber implementado, claro que sí. ¿Qué pasa? Pues que hay algunas que no lo han hecho porque muy seguramente no requieren este documento como soporte.
O hay algunas que hasta ahorita están naciendo, entonces todas esas personas que nacen, estas empresas que nacen, pues van poco a poco. Ellos tienen hasta 2 meses para decir, oigan, es que nací ahorita en febrero, a partir de abril ya voy a empezar a hacer el documento soporte de nómina electrónica. Pues claro, es mucho mejor porque a medida de que implementemos lo más rápido posible, pues esos beneficios pues se van a ver el próximo año, ¿no? Todo lo que yo haga en este año lo vamos a ver el próximo año y pues así es que funciona. Entonces, nuevamente, si nos llegan personas, ay, es que no he hecho la factura, ya me cerraron los tiempos, no he hecho el documento equivalente, no he hecho el documento soporte con obligados a facturar, no he hecho el documento soporte de nómina electrónica, la invitación es a que lo hagan. ¿Por qué? Porque pues siempre la puerta está abierta para el que quiera ingresar independientemente pues del momento en que lo vayan a hacer, ¿cierto? No, pero es que las facturas son de hace 5 años, no, viejito, pues ya hace 5 años ya no las puede enviar, ¿sí? Pero puede empezar a hacerlas de ahora. No, es que la nómina es la del mes pasado y voy a presentarla, bueno, puede presentarla extemporánea, ahí lo que pasa es que no se sabe si se la van a aceptar o no, ¿cierto? Pero puede empezar a enviar. Entonces, es como eso, recordar que nosotros podemos dar las mejores aclaraciones, pero no podemos inmiscuirnos en el cómo, ¿cierto? En el cómo cada una de las empresas, ni en el qué es lo mejor para ellas. Acá me están preguntando de nómina, dice, el documento soporte de pago de nómina, esta herramienta en la plataforma de facturación DIAN les permite elaborar allí la nómina y transmitirla o posterior se realiza la nómina en el programa. Bueno, este documento soporte de nómina electrónica es diferente a todo lo que tiene una nómina, ¿sí? Entonces, por eso se llama documento soporte de nómina electrónica. En el programa que tiene la DIAN puede hacer el documento soporte con lo que se pide, pero cuando usted hace una nómina en un programa, no sé, contable, un programa de nómina, usted hace otro tipo de transacciones, ¿cierto? Que no van referidas al documento soporte de nómina. Entonces, en la plataforma que nosotros tenemos, solamente está en la de los campos que se requieren para el documento soporte como tal, no como la nómina como tal, y yo no la puedo disparar a mis empleados porque yo no le puedo decir, por ejemplo, yo tengo que entregar las cesantías, yo las puedo entregar lo que se causa mes a mes o al final de año, diciembre, dentro del mismo periodo del año, del 1 al 31 de diciembre, puedo enviar las acumuladas, ¿sí? Y si usted le envía esa nómina a su empleado, pues él va a decir, venga, pero ¿cómo es eso? Entonces, fíjense que hay una sutil diferencia entre lo que es una nómina y un documento soporte de nómina electrónica como es el que nosotros estamos pidiendo. Dentro del micrositio de la DIAN están todos los instructivos, cómo me meto al sistema, cómo puedo elaborar un documento soporte, cómo puedo hacer un documento soporte de nómina, y hay muchas ayudas, hay más de 10 o 15 videos que pues a veces uno ve viendo solo el video de 10 o 15 minutos como que entiende muchísimo más. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y pues espero de nuevo colaborarles muy pronto.